El mensaje de hoy, como a algunos se lo anticipé, ¿verdad? Que vieron al grupo, tiene relación con la parábola de las 10 vírgenes. Una historia muy conocida. Yo creo que usted la ha escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Está por allá por Mateo, los primeros 12, 13 versículos. Hoy vamos a entender algo que posiblemente usted nunca se había planteado. Ha intentado muchas veces llevar a carne la parábola, pero meditando en esto la semana pasada, surgió una pregunta inquietante. ¿Qué es el aceite? ¿Qué representa el aceite? Porque usted sabe, hay parábolas que el Señor Jesús explica, mientras que hay otras que nosotros tenemos que inferir e interpretar de acuerdo a su doctrina, de acuerdo a su enseñanza. Tampoco se trata de que lo que a mí se me ocurra, ¿verdad? Es una parábola interesante y decisiva en lo que es nuestra salvación. Y así los voy a llevar, hermano, a justamente Mateo. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13. Y vamos a leer con mucha detención estas palabras que salieron ni más ni menos que de la boca del Señor Jesús. Son palabras que salieron de la boca del Señor Jesús. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Fíjese. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Un punto importante. Estamos hablando del reino de los cielos, ¿no es cierto? ¿Y qué hicieron? Salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, solamente las lámparas. Debe haberle quedado un conchito, algo, siempre queda algo del último uso. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Vamos a llevar aceitito adicional, dijeron. Fíjese la diferencia entre proveerse de más aceite y no proveerse de más aceite. La diferencia es abismal. Insensato, prudente. Prudente también podría entenderse aquí como sabio. 5 vírgenes sabias, 5 insensatas. Y lo que hace la diferencia es llevar aceite adicional, es llevar provisión para esa lámpara. Versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. No cabecearon solo las insensatas, cabecearon todas. Punto importante, hermano. Y se durmieron todas. Y a la medianoche se oyó un clamor. Viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, todas aquellas vírgenes, todas las 10, las 5 prudentes o sabias y las 5 insensatas, salieron a recibirle. ¿Ya? Versículo 7. Se levantaron y se arreglaron y arreglaron sus lámparas, dice. Bien, ahí acomodaron, ¿no es cierto?, la lamparita. Estamos trasladándonos 2000 años. Hoy día quizás hubieran salido con las linternas. En ese tiempo las lámparas de aceite. ¿Qué sería equivalente a qué? A haber tenido cargadita, ¿no es cierto?, las baterías. O haber llevado pilas de repuesto. Es el equivalente, si aquí la idea es la que importa. El aceite, al final es el combustible, ¿no es cierto? Es la energía.
La lámpara sin aceite no es lámpara. No sirve para nada. Es inútil. Tiene la pura forma, pero no cumple la función. Versículo 8. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se están apagando nuestras lamparitas. Ustedes tienen aceite de reserva. Dennos aceite. Suena lógico. Suena como a egoísmo no convidar. Oye, pero ¿cómo tan mezquino? ¿Tú tienes? Convídame, que a mí se me están apagando las lamparitas. Pero mire la respuesta. Porque hasta el 8, con una mentalidad, ¿no es cierto?, de niño, bueno, inmaduro, uno podría decir, claro, el que tiene más, que le convía al que tiene menos, al que no se preocupó, al que no trabajó, al que no compró, pero tiene más, pues. Quítele al que tiene más para darle al que tiene menos. Suena lógico. Pero fíjese lo que enseña la palabra. Versículo 9. Las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Vayan a ustedes y adquieran su propio aceite, porque o si no, se van a apagar las 10 lámparas. Vamos a quedar todas sin lámpara. Pero mientras ellas, las insensatas, iban a comprar, vino el esposo. Y la función de ellas era esperar al esposo. ¿Se da cuenta? Una virgen sin la lámpara ardiendo es como la lámpara misma sin aceite, no sirve para nada. La función de ella era esperar, porque eso tenía todo un simbolismo que vamos a analizar un poquito más adelante. Vino el esposo, dice el versículo 10, y las que estaban preparadas, las sabias, las prudentes, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se cerró la puerta, hermano. Uno podría decir, bueno, pero las que vienen después con el aceitito, les van a volver a abrir la puerta. Piense usted, la función de ella era esperar al esposo, ya llegó. ¿Sirven para algo? No. Perfecto. Estamos en la fiesta, en una celebración, donde hay, ¿no es cierto?, un protagonista o dos y va a llegar a interrumpir. O sea, más encima estorba, molesta, distrae. No, no, no. Por todos lados, mientras uno más lo piensa, no tienen nada que hacer aquí ya. En lo práctico estoy hablando. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, las 5 insensatas, ¿verdad? ¿Y qué decían? ¿Qué clamaban? Está en exclamación ahí, están clamando. Dice, Señor, Señor, ábrenos, déjanos entrar. Y por lo menos el Señor se dignó a responderle, porque no tenía ninguna obligación ni de responder. Ya, mira, no hiciste la pega de estarme esperando. Un evento único. No, ya, voy a llegar de nuevo, me voy a volver a casar para que estés con la lámpara esperándome. No, no cumpliste tu función. Más encima ahora me estás distrayendo de lo que estoy haciendo, de lo que preparé quizás con un año o más de anticipación por tu irresponsabilidad. Más o menos eso es el tono que le va a dar aquí el texto. Señor, Señor, déjanos entrar. Versículo 11. ¿Qué respondió el Señor? De cierto os digo que no os conozco. ¿Sabe? Y que ustedes no sé quiénes son. No estaban cuando tenían que estar, y como tenían que estar, y están ahora que no tienen que estar. Todo al revés. Qué frase, ¿verdad? No las conozco. ¿Dónde más vemos este no os conozco? Está clarito. Poquito antes, ¿no es cierto? En el 7:21. A los hacedores de maldad.
a los que pensaban que le hacían un favor a Dios haciendo algunas de las cosas que tenían que hacer, pero que tenían libertad de hacer algunas porque no había ninguna obligación de más. Porque hay personas que viven su vida en este mundo así, pensando que le hacen un favor a Dios. Ya, sí, ya fui. Ah, sí, ya vi. Ya lo hice. De cierto os digo, no os conozco. Versículo 12. Y la conclusión, y último versículo. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, es una figura para referirse al Hijo de Dios, que se hizo hombre. Estoy diciendo que el Hijo de Dios viene a la hora que no sabemos. Entonces, ¿cómo tenemos que estar siempre? Preparados, siempre listos, siempre con lo necesario. Y aquí viene la pregunta, hermano, que le hacía al principio yo. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el aceite, hermano? Porque posiblemente, muy posiblemente, usted nunca se preguntó qué es el aceite en esta figura. ¿Cómo entiendo yo qué es el aceite? Es muy posible que usted se quedó con la parábola. Y la palabra por sí misma se autoexplica. Es intuitiva. Pero usted sabe que cada parábola del Señor tiene una interpretación. Y posiblemente usted nunca ha interpretado qué es el aceite en esta parábola. Vamos por partes. Vamos a permitir que la palabra nos explique qué es el aceite. Porque estamos claros hasta aquí que si usted y yo no tenemos el suficiente, vamos a quedar fuera de la salvación, fuera del reino de los cielos. Porque dice, así comienza la parábola, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y podríamos decir, la iglesia es semejante a 10 vírgenes, 5 necias, 5 insensatas, 5 prudentes, 5 sabias, y 5 van a alcanzar vida eterna y 5 se van a quedar fuera, hermano. Todos tenemos súper claro que no nos vamos a salvar por venir a la iglesia. Pero también entendemos que los que lleguen a ser salvos iban a la iglesia. Condición necesaria, pero no suficiente. Entendemos que por buenas obras no nos vamos a salvar. Pero entendemos que nadie que se salve carece de ellas. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Y tenemos que inquietarnos con esta parábola, hermano. Porque usted es uno de los dos grupos. Y yo también. Estamos en uno de los dos grupos. En el de las insensatas o en el de las prudentes. Mientras estemos en este mundo, lo bueno, podemos cambiar de bando si estamos en el lugar equivocado. Partimos de este mundo o llega el Señor, definido el destino eterno. Ya no hay nada que hacer. Tuvo todo el tiempo necesario, no lo hizo. Entonces, aquí, las vírgenes, ¿no es cierto?, son un grupo de nosotros y las otras, otro grupo. Damos por sentado, damos por hecho que los que están afuera, los que no buscan a Dios, los que se burlan, los que no les importa nada de lo que la Escritura dice, no van a ir con Dios. Y es evidente, está en la palabra. Si una persona que no tuvo un minuto, una hora, un día para Dios, ¿por qué esa persona va a pasar la eternidad con Él? Es obvio, está en la palabra eso. No los conozco, les va a decir el Señor. Se va a cerrar la puerta. Como aquí. Van a quedar fuera. Pero muchos le van a reclamar también en aquel día. Oiga, pero si hicimos milagro en tu nombre, ¿cómo que nos vaya a mandar la desconocida? ¿Profetizamos?
Enseñamos, hablamos tú también. O sea, el grupo que va a ir con Dios está en la iglesia, pero no es toda, porque muchos no saben ni lo que están haciendo dentro de ella, porque no han aceptado al Señor en el corazón. Y para bien o para mal, Latinoamérica culturalmente es cristiana. Hay otros países que culturalmente son musulmanes. Usted nace en esa costumbre, religión, y claro, pertenece a esa etnia, a esa especie de pseudo religión, porque le tocó nacer ahí. Pero quizá hay muchos que son cristianos porque les tocó nacer acá. No hay una relación con Dios, no hay un vínculo con Dios, no hay una comunión con Dios. Es porque le tocó. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Somos cristianos porque amamos a Dios, porque lo conocimos a través de su palabra, porque aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida, porque nos esforzamos, nos esmeramos cada día que nos dé el Señor en este mundo para hacer su voluntad. Si somos cristianos, entonces estamos dentro, estamos listos, hermano. Pero tenemos que perseverar hasta el fin. Porque acuérdense lo que le dije, uno se puede cambiar de bando para bien o para mal y quedar al lado de la insensata. Llega el Señor, perdió. Dice la Escritura que ese día ninguna de las justicias va a ser considerada para el justo. Si se volvió a la injusticia, no va a haber consideración. Porque en la mentalidad humana podría ser, no, pero igual Dios sabe que yo hice lo bueno y yo hice esto y esto otro y yo perseveré un mundo y chuta, retrocedí o me rendí en el último, en la recta final nomás, pues ya. Tristemente, la Escritura enseña en ese caso que esa persona perdió su eternidad con Dios. Y también al mismo tiempo, imagínense, uno no sabe qué día parte, qué día se va, qué día viene el Señor. Esa persona que desperdició toda su vida, espiritualmente hablando, y de repente hizo un poco, ¿no es cierto?, de reseteo mental, tuvo una lucidez espiritual espontánea y dijo, la estoy embarrando, ¿qué estoy haciendo con mi vida? El Señor murió en la cruz para que yo esté un día eternamente con el Padre en el cielo. Y se arrepiente y sabe que se muere el otro día y se salva. Pues. Está en la Escritura. Entonces es importante, hermano, entender, porque usted y yo somos estas vírgenes, uno de los dos grupos, y podemos pasarnos de aquí para allá o de allá para acá. Y en el que quedamos definimos nuestro destino eterno. Por eso es importante estar en el lugar correcto. No piense usted que en la iglesia, porque iglesia, hermano, a veces no va a encontrar cizaña. El Señor lo dice. De pronto hay personas que no entiendo por qué están en la iglesia. No cambian sus vidas. No tienen interés alguno de que otro alcance la salvación. Y así un montón de cosas que deberían fluir de manera natural en alguien que es cristiano. Pero bueno, ahí están. El Señor juzga, no nosotros. Nosotros no podemos echar a nadie para afuera. Pero va a llegar el día en que el Señor va a venir a buscar su iglesia. No a los que decían presente, sino a los que vivían conforme a su voluntad. Y vamos a ir viendo el aceitito, hermano. Vamos viendo el aceitito. Vamos viendo qué es el aceite en esta parábola. Porque es clave para poder esperar al Señor de una manera, ¿no es cierto?, aprobada. Para entrar con Él y no quedar afuera, porque la puerta ya después no se abre. Igual que en el arca de Noé, no se abrió más la puerta. Todos los que quedaron afuera murieron ahogados. La puerta se cerró y se acabó. Nuestra vida terminó y se acabó, hermano. Como quedó definido, así quedó marcado y definido, sellado nuestro destino eterno. Mire, vamos a ver algunas claves del aceitito, hermano. Entendemos por la función del aceite, ¿no es cierto?,
8, el aceite y el combustible es la energía que le da funcionalidad a la lámpara. Sin aceite, la lámpara es inútil. ¿Cómo es la lámpara, hermano? Inútil. Una lámpara sin aceite es tan inútil como un vehículo hoy día cuando queda sin benzina. A usted le dan ganas hasta de incendiarlo. Y le llaman la pana del tonto, porque es tonto el que se le acaba la benzina, por más. Si usted sabe que no llega, por más, ¿para qué sale en auto? Y es la pana del tonto. Y aunque se advierte y es conocido desde que el auto existe, sigue quedando gente en pana. Y aquí, la pana del tonto, hermano. 5 vírgenes que, versículo 8, se le empezaron a apagar las lamparitas. Mire, versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. El motor, se empieza a parar. No hay combustible, no hay energía. El aceite es lo que hace útil la lámpara. El aceite es lo que hace útil, funcional, el artefacto. Una lámpara vacía no sirve para nada. De adorno, pero a Dios no le interesan los adornos, quedó claro. Es la parábola, ¿no es cierto? ¿Qué más? Mire, versículo 9. Imagínese que alguien queda en pana en la carretera y empieza a hacer parar auto y le dice: oye, dame benzina para llegar al destino. ¿Te cree que el otro le va a dar la mitad del combustible que tiene para que el otro ande un poco más y queden los dos botados, hermano? Bien insensato, doblemente insensato. Primero porque lo que le pasó, porque hace combustible. Y segundo, por pensar así, pues, hermano. Obviamente que no. Piénselo bien extremo, hermano, bien extremo. Los buzos, los que van a las profundidades. Imagínese que uno lleva un estanque con poca reserva de oxígeno y el otro sacó el necesario para ir y volver. Estamos claros que va a salir uno vivo ahí, por mano. Y el otro se le dice: oye, convídame. Vamos a llegar los dos muertos. ¿Se está entendiendo la gravedad? Es lo mismo, hermano. Versículo 9. Mire, una clave para entender qué es el aceite. ¿Qué le respondieron las prudentes a las insensatas? Para que no les falte ni a ustedes ni a nosotras, vayan a los que venden y comprad por vosotras mismas. El aceite, entonces, hermano, es algo que podemos adquirir. El aceite, hermano, es algo disponible. Es algo que está a nuestro alcance. Pero cuando dice compre, significa tiempo invertido. Significa esfuerzo. Significa muchas cosas, hermano, porque comprar, yo no compro con la palabra nomás. Y usted tampoco. Imagínense, llegamos al supermercado, llenamos el carro y nos dicen $200, 200,000 pesos. Y le decimos: muchas gracias. Sería linda la vida. No, a usted le faltan 50 pesos. Centavos le faltan y tiene que elegir qué no lleva. Así funciona. Aquí el aceite es algo que se puede adquirir. Es algo que depende de usted adquirir, porque ella les dice: mire, nosotros lo hicimos con tiempo. Ustedes apúrense ahora, que no ha llegado el esposo. Entonces aquí vemos responsabilidad personal, preocupación. Como decimos nosotros de la salvación. Yo no me puedo salvar por él, ni él por mí. Sería tan ridículo como decir: mira, para que bajes de peso tú, yo voy a ir al gimnasio. Hay que ser bestia, bruto. No, no se puede. No se puede. Imagínese, ve a una persona hambrienta y es movido esta misericordia. Y en el primer restaurante dice: padre, me voy a comer por el hombre que tenía hambre. Manso favor.
Por si acaso va a seguir con hambre el otro, o sea, no podemos comer por otro. Hay cosas que tenemos que hacerlas por nosotros mismos. Y aquí la palabra está presentando el aceite como algo de lo que tenemos que preocuparnos por nosotros mismos y que es vital para poder entrar finalmente a la presencia eterna del Señor. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué es, hermano? Bueno, finalmente ya vimos el final de la parábola y cuando llegó el Señor, ellas andaban comprando y quedaron afuera. Y después no pudieron entrar. Perdieron la salvación. Pocas palabras está hablando de eso. ¿Qué es el aceite, hermano? Como lo dije al principio, el aceite es lo que hace ser útil a la lámpara o al vehículo, es el combustible. ¿Cuál es su combustible, hermano? ¿Cuál es su combustible? ¿Cuál es su energía? ¿Qué es lo que lo mueve a usted? ¿Qué es lo tiene de pie vivo para la obra del ministerio, para un día estar en la presencia del Señor? ¿Qué es? Interesante, hermano. La palabra de Dios, y usted ahí para contestar que el aceite tiene que ir a la palabra entera, ¿no es cierto? Yo me fui a la palabra entera buscando por todos lados. Y en resumen, hermanos, el aceite representa la presencia, el poder y la obra del Espíritu Santo. Se lo repito, el aceite representa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento la presencia, el poder y la obra del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, sacerdotes y reyes tenían que ser ungidos con aceite. Ahí era sellada la persona. ¿Se acuerda usted el caso de Samuel? 1 Samuel 16. Ahí está David, ¿no es cierto?, siendo ungido. Y si no era ungido, no era rey. Y ese salmo tan conocido, ¿no es cierto?, que dice que habla del aceite que corre por la barba de Aarón, representando al primer sumo sacerdote. Y dice que es hermoso, hermoso ese aceite. ¿Por qué? No es por lo que es el aceite, hermano, es por lo que está representando la presencia, el poder y la obra del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento también tenemos, Señor, del Señor información. Santiago 5:14 habla de los enfermos, habla de ser ungido, no que el aceite tenga un poder mágico, sería lo mismo que decir, no, es que el agua es mágica cuando te bautizas, no, son elementos que representan cosas profundas. En el caso de Santiago 5:14, por ejemplo, está hablando de la presencia y el poder de Dios que va a obrar en ese enfermo, si obran con fe, si él se arrepiente de sus pecados, etcétera. Ahí usted lea 5:14 en adelante de Santiago. Y yo vi varios pasajes, pero con el que me voy a saltar al final, hermano, va a ser primera de Juan capítulo 2, versos 20 y 27. Mire, vamos a esos dos versículos, hermano. Usted después puede leer el capítulo entero, deducir y profundizar. Yo lo voy a llevar a primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Mire cómo habla el apóstol Juan del Espíritu Santo, hermano. Usted puede ver versículo por versículo, puede estudiar la carta entera para saber de qué está hablando. Pero si no le queda claro en el 20, en el 27 no le va a quedar duda, hermano. Mire el 20, 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién nos hace conocer todas las cosas, hermano? Promesa del Espíritu Santo, hermano. Y si no, castigo, tarea, vaya a leer Juan de nuevo. Tiene que leer el Evangelio de Juan entero, no entendió nada.
Pero por si no queda claro ahí, mire el 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Está hablando de permanecer en Cristo. ¿Conforme a qué? Conforme a lo que enseña la unción. ¿Qué nos enseña? El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. Nosotros la palabra de Dios que tenemos hoy, porque hoy día no tenemos apóstoles, no tenemos aquellos profetas que usaba Dios como voceros en el Nuevo Testamento, estoy hablando. No tenemos, pero nosotros tenemos la revelación completita aquí. ¿Hubieron más cartas? Sí, hubieron más cartas, hermano. No tenemos todas las cartas. Tenemos una porción que Dios estableció como suficiente. Aquí. Tenemos la revelación de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar a toda verdad a través de la palabra de Dios, hermano. No se ponga a esperar, por favor, revelaciones en sueños, que un angelito se le aparezca en un monte ahí con unas tablas de oro. No, cosas raras. No, eso no existe. Ese es el diablo vestido de ángel. Cuidado. Está clarito ahí en el primer párrafo de Gálatas. Si un ángel del cielo apareciera con cuestiones distintas, no malas, distintas. Si no necesita ser malo, necesita ser distinto. Sea anatema, maldito, apartado del pueblo de Cristo. Fuera, excomulgado. La unción nos enseña. El aceite no es el Espíritu Santo, como dije, es una representación. Y es una figura que usa la Escritura. Pero, chuta, aquí viene algo especial, que pensando, deduje, hermano. La lámpara sin aceite no sirve para nada, es inútil. Pero ¿de qué sirve tener la lámpara con aceite si no la encendemos? ¿Se acuerda de esa figura en el Señor? Dice, la antorcha se pone en alto para que todos vean, no se esconde bajo la cama, bajo el velador, ahí más encima se va a ganar un incendio. Y no va a alumbrar nada. Vamos aquí a Mateo, estamos en Mateo, hermano, capítulo 25, ¿no es cierto? Ahí ya lo leímos, lo tenemos en nuestra mente para siempre, no se nos olvida nunca más la vida. Versículo 1 al 13, 13 haciendo la conclusión del Señor, 1 al 12 en la parábola. ¿De qué sirve si tenemos la lámpara llenita con aceite, pero apagada? ¿Acaso el Señor no es poderoso para reponer el aceite, hermano? Restablecer el aceite. Sí, yo creo que ha leído Isaías 40, verso 31, el último del capítulo. El Señor renueva nuestras fuerzas como águila. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestro entendimiento, hermano. No podemos ser los mismos en entendimiento, en madurez, en amor a Dios, que hace un par de años. No, tenemos que haber crecido, hermano. Y la fuente inagotable de ese aceitito para nuestra lámpara va a ser el Espíritu Santo. Bueno, aquí usted ya se dio cuenta que en la figura de las 10 vírgenes, usted y yo somos las lámparas, hermano. Y podemos estar quizás siendo influenciados por gente insensata o gente sabia. Ahí viene una responsabilidad personal. Que yo discuto mucho a veces con cierta persona porque yo digo, no, ellos tienen la culpa porque no estudian la palabra, porque se dejan engañar, porque les gusta vivir la mentira, porque viven la religión como una costumbre nomás. Aunque en esa costumbre hacen cosas increíbles, hermano. Se dejan pelar la rodilla, hermano. Aunque los despidan del trabajo, no van a trabajar el sábado. Cosa extraordinaria que yo no veo a veces en la iglesia verdadera.
Y dejan la vara alta, hermano. Dejan la vara alta. Pero son cosas puntuales. Y no es por temor a Dios. Es por una práctica. Que podríamos decir simplemente una costumbre, una tradición, un ritual. Pero no hay comunión con Dios verdadero. Entonces nosotros somos las lamparitas en las manos de alguien que nos lleva, o nos llevó, o nos está preparando. Hablábamos en el estudio. El cuerpo completo, la iglesia, es perfecta, porque las deficiencias de usted las va a suplir otro, y usted las deficiencias de otro. Y vamos a ser perfectos porque en la iglesia no van a haber imperfecciones, deficiencias. ¿Por qué? Porque Dios le dio a todos al menos un don, por hermano. Entonces, como iglesia, unidos, vamos a poder ser perfectos. Es un proceso, sí, no es así, pum. No, es un proceso en el que si dejamos a Dios trabajar, Él va a hacer la obra. Él lo va a hacer. Nosotros tenemos que dejarlo hacer. Entonces, hermanos, vuelvo a la pregunta. ¿De qué sirve tener las lámparas llenitas de aceite si no las prendemos nunca? Imagínense esas vírgenes ahí, esperando al esposo, pero como tenían poco aceite, las tenían apagadas. Entonces salían a prender cuando llegara el esposo. Ni se concibe esa idea en el texto, hermano. Ni siquiera se concibe. Hay que ser de verdad bruto. Mire, hermano. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 30. Y usted va a decir, chuta, el hermano me hizo buscar este versículo si me lo sabía. Bueno, pero usted no sabía que estaba ahí en ese pasaje. Mire qué interesante lo que dice aquí, hermano. Efesios 4:31, perdón, 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Para qué día? Redención, hermano. El día en que el Señor viene y va a aprobar o desaprobar. Va a apartar para la derecha o para la izquierda. Pero mientras tanto, ¿qué dice el apóstol? No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el que fuisteis sellados. Sabemos, tenemos plena conciencia que el Espíritu de Dios viene a morar en toda persona que acepta al Señor Jesús como el Señor y Salvador de su vida. En las aguas bautismales, obviamente. Levantando la mano, haciendo una confesión humana, no sirve. La palabra dice en las aguas bautismales. ¿De qué sirve tener el Espíritu Santo? ¿De qué sirve tener la lámpara llenita, hermano? Llenito de conocimiento de la palabra. Si no dejamos que el Espíritu obre en nuestras vidas. Si nuestras vidas no reflejan el carácter de Dios. Imagínense. Entristecen al Espíritu. Lo avergonzamos. Y aquí está hablando, hermano, de una práctica. Porque todos vamos a tener, tristemente, la ocasión de tropezar, de caer, de cometer un error, ofender a un hermano, quizás a veces sin darnos cuenta, etc. Todos estamos expuestos a cometer un error. Y el Señor nos va a perdonar siempre que vayamos a Él arrepentidos. Siempre. Esto es una práctica. Es haber hecho morar al Espíritu de Dios en la vida de uno solo para entristecerlo, para avergonzarlo. Como dice el autor de Hebreo muy fuerte, pisotear la sangre de Cristo. Pisotear la sangre de Cristo. O sea, ir a la cruz de Cristo ahí y pisotear la sangre. Fuerte el autor de Hebreo. Seamos las lámparas que Dios quiere, hermano.
¿Qué le dijeron las prudentes a las imprudentes? Vayan y compren aceite a donde las venden. Y dijo el Señor, ¿qué dijo el Señor? Dijo, agua gratis, pan gratis, comida gratis. Yo pagué. Nosotros tenemos acceso, hermano, al conocimiento eterno, al conocimiento divino, mediante el cual, si lo vivimos, si lo hacemos en nuestra vida una realidad, vamos a estar ardiendo, hermano. Vamos a estar dando luz más que cualquier lámpara física, aceite, hermano, va a aparecer un soplete. Así que se acerca mucho, se va a quemar, hermano. Pero primero tiene que estar el Espíritu Santo en su vida, la palabra de Dios. Usted no puede ser un ignorante de la palabra de Dios. Tiene que ser entendido las cosas de Dios. Colosenses 3:16, por ejemplo, si no me equivoco, dice que la palabra de Dios abunde, more con abundancia, que desborde, hermano. No que haya un concho ahí en la olla, no. Se llenó, no cabe más. Nunca vamos a ver suficiente. Nunca vamos a practicar lo suficiente. La salvación es por gracia. No significa no hacer nada. Significa vivir de acuerdo a esa gracia. Responder con gratitud todo lo que esté en mi alcance. En conocer a mi Dios y en hacer su voluntad. Eso es el aceite ardiendo en nosotros como lámparas, hermanos. No se olvide nunca de esta enseñanza, hermano. Primero, aquí está, hermano. La Biblia en sus manos costó la vida de muchas personas. No solamente los primeros cristianos, hermano. Los primeros cristianos fue una masacre. El que hablaba la palabra de Cristo era encarcelado, muerto, sentenciado, silenciado. Hoy también muchos países, también. Ah, soy cristiano, desapareciste. No tienes derecho a salud, educación, ni a comprar pan, no, nada. Ah, ¿te crees cristiano? Fusilado, hermano. Decapitado. Lo que usted tiene en sus manos, hermano, es tan fácil de adquirir conocimiento en la palabra, que el Espíritu Santo pueda morar en la mente para que muera en el corazón. Ahí se lo dice, hermanos, cambien su forma de pensar para que cambien su forma de vivir, está clarito ahí. Solamente cambiando nuestra forma de entender las cosas a través de la palabra, va a cambiar nuestra forma de vivir, hermano. Y vamos a poder brillar, vamos a poder ser luz. No por nosotros mismos, porque obvio, el combustible es el Espíritu Santo, que nos nutre para poder arder. ¿Para qué? Pucha, para alumbrar a otros, por hermanos. ¿Y para qué sirven las lámparas? Era para que el esposo no se diera un porrazo y quedara todo moreteado, por hermano. Para que no quedara cojo y chuta el día de la boda, hermano. Era para eso. Entonces estas vírgenes inútiles que no estuvieron ahí, no fueron aceptadas después. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos bendiga, ¿no es cierto? Que haga arder su espíritu en nosotros. Como dice el mismo autor de Efesios, dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Si está durmiendo, hermano, si el año pasado estuvo más durmiendo que despierto, despierte ahora, hermano, estamos empezando uno nuevo. Y arda, porque si usted no arde, hermano, si yo no ardo, no es problema de la calidad del aceite. No es problema de aquí, de la palabra de Dios, no. El problema somos nosotros. Que si no nos nutrimos con el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, ¿cómo vamos a arder? Y esto es algo vivo, hermano. Tenemos que vivirlo. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé sabiduría, hermano. Porque de esto va a depender estar un día aprobado o desaprobado por Dios. Amén. Amén.